Bueno, ok. Región tonsilar. El último tema de regiones profundas para pasar a la penúltima unidad, regiones del cuello. ¿Sí? Región tonsilar, creo que en la última clase les mencioné que muchos autores la consideran como región de la faringe, pero yo considero que es más correcto considerarla todavía como región profunda de la cabeza, debido a que pues, se encuentra entre los pilares anterior y posterior del velo del paladar. Es una región muy pequeña, sí corresponde el área comprendida entre estos dos arcos, entre estos dos pilares, pilar anterior, pilar posterior del velo del paladar. Esa es la región tonsilar. Por lo tanto, tenemos dos pares y simétricas y corresponde pues, a lo que es la celda y la amígdala palatina. Pero lo importante de esta región son sus relaciones. Ok. La región tonsilar es una pequeña región ocupada por la amígdala palatina. Es par simétrica. Para poder ver y explorar esta región es necesario abrir ampliamente la boca, deprimir la lengua. Se aprecian a los lados del istmo de las fauces. Lo más notorio, dependiendo de su tamaño, es la amígdala palatina, contenida en una cavidad denominada compartimiento o fosa amigdalina. Aquí lo vemos. Pilar anterior del velo del paladar. Aquí. Pilar posterior del velo del paladar. Y en medio, la amígdala palatina. ¿Ok? Ay, a ver. Límites. Presenta los mismos límites que el compartimiento o la fosa amigdalina. Pared anterior, pilar anterior del velo del paladar, como vemos aquí.
Pared posterior, pilar posterior del velo del paladar. Aquí lo tenemos. Pared externa corresponde al fondo de la fosa amigdalina. Dicho fondo está constituido por 3 planos. Plano amigdalogloso, igual que el músculo. 2, una aponeurosis faríngea. Y 3, más profundo, encontramos el músculo constrictor superior de la faringe. Vértice o extremo superior, que viene siendo este. Es un ángulo de separación de los 2 pilares del velo del paladar. Y la base, aquí la tenemos, estar comprendido por el borde de la lengua y pared lateral de la faringe. Amígdala palatina, dicho cuerpo linfático ocupa toda la extensión de la fosa amigdalina, salvo la porción más superior, la cual queda desocupada, y a este pequeño espacio libre se le conoce como fosita supramigdalina. En esta imagen ya no se ve, pero en la anterior, aquí está. Esta es la fosita supramigdalina, un pequeño espacio que podemos llegar a explorar. Configuración externa, la amígdala tiene forma de una gran almendra adosada a la fosa. Su superficie exterior es en extremo irregular, presentándose múltiples cavidades denominadas criptas amigdalinas. En estado normal es de color rosado. En cuestión de tamaño, se considera normal que la amígdala no rebase los bordes de los pilares del velo. De lo contrario, hablamos de una hipertrofia amigdalina. Este es un detalle importante que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de hacer la exploración. Ya lo debieron haber visto con las Drúbal, cómo explorar las amígdalas palatinas, ¿sí? Como nos menciona aquí Testi, la amígdala no debe rebasar esto, no debe rebasar los pilares. Se considera normal. Si lo empieza a rebasar, ya estamos hablando de algún tipo de hipertrofia, que no necesariamente toda la hipertrofia necesita tratamiento, solamente aquellas hipertrofias que de verdad comprometan la vía aérea, ¿sí? En esos casos, pues sí, habría que tratar, ¿sí? Obviamente lo tiene que tratar el otorrinolaringólogo, ya sea con medicamentos, ¿sí? O con exéresis. Obviamente primero se prueba eh, los medicamentos para poder hacer que disminuya en volumen la amígdala palatina, o en dado caso si persiste, pues se tiene que extirpar. Y es importante para nosotros, sobre todo para la ortodoncia, porque las vías aéreas tienen que permanecer permeadas para que haya un correcto desarrollo del sistema estomatognático. Si el paciente no tiene las vías aéreas permeables, es decir, las fosas nasales están bien, pero a nivel de la orofaringe, las amígdalas palatinas están comprimiendo la vía aérea, ¿sí? Ahí puede provocar que el paciente, para poder ventilar mejor, vaya a empezar a respirar por la boca. Y el respirar por la boca, ¿sí? Hace que el maxilar adopte una posición, una forma irregular que no es conveniente, ¿sí? Para el sistema estomatognótico. Por eso es muy importante la relación entre las vías aéreas y sobre todo en ortodoncia. Y aunque no sean ortodoncistas, pues esto obviamente lo tienen que saber para saberlo remitir, ¿sí? Primero al otorrino y después al ortodoncista. Relaciones de la amígdala. Cara interna es libre y se relaciona directamente con la cavidad bucofaringea. La cara interna, la cara externa, perdón, se aplica en el fondo de la fosa directamente sobre la cara lateral de la faringe, apenas separada de esta por una delgada capa celulosa. En esta capa se encuentran las arterias palatinas ascendentes, que viene de la facial. La amígdala corresponde a la parte anterior del espacio maxilofaringio, es decir, a este nivel, por dentro, ¿sí? Si atravesamos aquí, se ha resecado la amígdala palatina y aquí estamos viendo fibras del constrictor superior de la faringe. Si atravesamos este músculo, vamos a estar en el espacio faringeo lateral o maxilofaringio, que vamos a ver en las próximas clases, esta semana yo creo.
Ahí su compañera Jenny no se puede conectar. Ok. Right. Insiste su compañera y no puede avanzar. A ver. Ok. Siguiendo en profundidad sobre el fondo, digo, no, ya, Jenny, ya desde por vencida. Ya no me estoy distrayendo. Siguiendo en profundidad sobre el fondo, quítate. Ah, caray. 35 participantes, ¿quién está de más? Bueno, ahorita. Ok, si seguimos escarbando, cuando disecamos el constrictor superior de la faringe, como vemos aquí en la imagen, aquí ya se ha quitado el constrictor superior, nos encontraremos con el músculo estilogloso, que viene siendo estas fibras que están aquí, cuya cara está cruzada por la arteria palatina ascendente y profundo a él la cara interna del músculo pterigoideo interno. Aquí vemos la arteria facial, esta es la arteria facial, y su rama palatina ascendente. Y aquí al fondo, este ya es el pterigoideo interno, este de aquí. ¿Ok? Esta es la pared lateral del espacio maxilofaringio. Aquí en realidad estamos viendo el espacio maxilofaringio o faringio lateral. En el ángulo anterior inferior, aquí, encontramos la porción posterior de la glándula submandibular. Aquí se alcanza a ver, esto de aquí. Y el nervio lingual. Aquí está el nervio lingual. En el ángulo posterior inferior, es decir, acá, encontramos el nervio glosofaringio. Aquí está. ¿Sí? Obviamente se va a distribuir en el tercio posterior de la lengua, en la base. La arteria facial, ya se las había mencionado, aquí está la arteria facial. La arteria faringia es esta delgadita de aquí. Y profundo a esta se ubica la arteria carótida externa. Aquí está, aquí la vemos. Arteria carótida externa. En casos de una amigdalectomía, la hemorragia puede deberse a la lesión de la arteria faringia, esta, o palatina ascendente. ¿Sí? Yo he estado en procesos de amigdalectomía. Obviamente el otorrino lo hace ver muy sencillo. ¿Sí? Utilizan, a mí me pareció como un instrumento como para enchinar las pestañas. ¿Sí? Unas tijeras, ya ve que tienen como guillotina, hace esto para poder secar. Se apoya sobre la cara externa de la fosa, se cierran las tijeras y se corta la amígdala. Y hay que tener mucho cuidado de no irse más allá, ¿sí? Quedar sobre la fascia faríngea, no sobrepasar el músculo constrictor superior, porque entonces sí corremos el riesgo de lesionar estas estructuras. Ok. Y por último, les voy a mencionar lo que es el anillo linfático de Waldeyer. El anillo linfático de Waldeyer es el conjunto de formaciones adenoideas colocadas a la entrada de la faringe
formando un ancho anillo de tejido linfático que rodea el orificio nasal y bucal del conducto faríngeo, es decir, las coanas y el istmo de las fauces. Está formado por las amígdalas palatinas, estas que acabamos de ver, las linguales, que ya vimos en región de la lengua, tubáricas, es decir, unas amígdalas que están acá arribita, estas de aquí, esta es la entrada a la trompa de Eustaquio o trompa tubárica, ¿sí? Aquí tenemos la amígdala tubárica. Faringia es esta de acá arribita, y de Lushka. Las de Lushka pues son todas estas repartidas. En general, solamente Testí las mencionan. Los demás autores solamente se limitan a las más grandes, las palatinas, las linguales, la faringia. En ocasiones también mencionan las tubáricas. Su función es la defensa del organismo, absorbiendo y destruyendo gérmenes que pululan en las cavidades nasales y bucales. Estas amígdalas obviamente son más desarrolladas en los infantes, en los niños, y en los bebés y en los niños más o menos hasta la preadolescencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está maduro. El sistema inmune madura hasta los 12 años. Es por eso que es vital para los niños, pues, que tengan el tejido linfático sano, ¿sí? Porque si no, se pueden enfermar de gravedad. Es por eso que no es recomendable quitar así como así, extirpar las amígdalas palatinas, salvo que pues, no haya otra opción y comprometa las vías aéreas. Pero no es lo ideal, ¿sí? Debido a estas funciones. Vasos y nervios, ¿sí? Ya les había mencionado las arterias. La región tonsilar es una región muy ricamente vascular, ya les había mencionado que la arteria lingual le proporciona ramos, la arteria faríngea le proporciona ramos, la arteria palatina ascendente de la facial le proporciona ramos y la palatina descendente también le proporciona ramos. Las venas, las venas forman en la cara externa de la amígdala el plexo tonsilar, el cual drena en el plexo faríngeo. Cuando se hace una amigdalectomía, cuando hay sangrado, cuando hay hemorragia, es debido a este plexo. ¿Sí? Meterse con las arterias es peligroso, pero con los plexos no hay tanto problema. Linfático, drena en los ganglios submandibulares. Y nervios, de inervación sensitiva es proporcionada principalmente por los ramos tonsilares del glosofaringio, aunque en ocasiones también inerva el lingual. Aquí puede haber una comunicación, ¿sí? Entre el lingual y el glosofaringio. Recuerden que, a ver, esta imagen está genial. Vean aquí dónde está el tercer molar. Bueno, supongo yo que es el tercer molar o incluso puede encontrarse más atrás. ¿Sí? Aquí destino no se especifica. Pero si van a operar un tercer molar, eso lo van a ver en la anestesiología, van a ver comunicaciones y aberraciones de los nervios, sobre todo en esta zona. Esta zona es muy particular. ¿Sí? Puede haber comunicaciones con los nervios vecinos. ¿Sí? Para retirar un tercer molar, por norma, deben anestesiar el dentario inferior, el bucal, para anestesiar la mucosa vestibular, y el lingual, para anestesiar la mucosa lingual. Tienen que anestesiar 3 nervios para poder hacer una cirugía de tercer molar. En ocasiones nada más con eso basta, pero hay veces en las que puede haber comunicaciones con otros nervios. ¿Sí? Afortunadamente no es muy común, pero se puede llegar a dar. ¿Sí? En vestibular puede haber una comunicación con el plexo cervical. ¿Sí? Y cuando eso pasa, hay que anestesiar, hay que infiltrar anestésico a nivel del nervio marginal, del facial. A ese nivel no quiere decir que vayan a anestesiar ese nervio para poder bloquear esa comunicación. Y también puede haber una comunicación del glosofaringio. Recuerden que el glosofaringio es el que va a inervar toda esta parte. Y en ocasiones hay que anestesiar los ramos tonsilares del glosofaringio. ¿Cómo se anestesia? Pues muy sencillo. Ubicamos el tercer molar
y atrás del tercer molar, ahí infiltramos. ¿Sí? Esa sí es un poquito más común. ¿Sí? Para que vean que pues deben dominar bien la anatomía para que no batallen después. ¿Sí? Esto, pues obviamente creo que en clínica de cirugía ya muelas del juicio con alto grado de complejidad ya no los dejan hacer. ¿Sí? Solamente les dejan, entre comillas, los casos sencillos. Sí, digo entre comillas porque no hay muela del juicio sencilla. Si algo se caracteriza en las muelas del juicio es por ser falsas y traicioneras. Entonces, mucho cuidado. Hay que tener el respeto, no miedo, pero sí hay que tener el respeto a las muelas del juicio. ¿Sí? Este, para el que le interese hacer esto, pues sí, de preferencia estudie cirugía maxilofacial. La especialidad de cirugía bucal creo que ya no se da, creo que ya se tiene que hacer maxilo, a menos que estudien en el extranjero y se los valide la SEP, porque creo que en el extranjero todavía hay especialidades de cirugía bucal. Me parece que en Argentina, Colombia todavía da nada más cirugía bucal, pero aquí en México ya no. Aquí en México, si quieren hacer cirugías de muelas del juicio, forzosamente tienen que estudiar máximo. Y si se van a dedicar a la general, de verdad sí les recomiendo tengan mucho cuidado con las muelas del juicio. Por muy sencillita que la vean, la verdad, valoren bien, tomen radiografía o a veces ni la radiografía es suficiente. La radiografía es una proyección de sombras, es una proyección de un cuerpo tridimensional, se va a volver bidimensional. Entonces no se está ocultando en realidad un tercio del cuerpo. Tengan mucho cuidado. ¿Ok? Muy bien, anillo de Waldeyer. Nervios. La inervación sensitiva es proporcionada principalmente por los ramos tonsulares del glosofaringio, aunque en ocasiones también... ok, esto ya se los había mencionado. ¿Sí? Les mencioné la comunicación. Y pues inervación motora pues no hay porque no hay músculos propiamente. ¿Sí? Lo que es el pilar anterior y pilar posterior, pues son inervados los músculos por el vago. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguien? Entonces ya para la extracción de amígdalas ya no se cauteriza. Si nadie participa, les voy a exigir otra vez para las próximas clases que todos prendan su cámara. Profe, pero sí le dijo Andy algo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Que si ya no se cauteriza en la extracción de las amígdalas. No te escucha. Morida. Que si ya no se cauteriza en la extracción. En Le la digo amígdala. No lo escucho. A ver, escucho como... Dile, Liz. que sí ya no se cauteriza cuando se extraen las amígdalas. A ver, estoy subiendo el volumen de mi computadora, pero aún así no escucho. Pregunta Andy que sí ya no se cauteriza cuando se extraen las amígdalas. ¿No se cauteriza? Depende del grado de hemorragia. Sí, en la cirugía que me tocó estar, no fue necesario. Utilizaron en esa cirugía Pepto-Bismol, bismuto. ¿Sí? O sea, imbibió una gasa en Pepto-Bismol y lo colocó sobre la pared. Hizo compresión por unos pocos minutos, lo quitó y separó el sangrado. Si hay un sangrado pues más profuso, pues sí, ahí sí ya se puede utilizar el cauterio, el electrocauterio. Pero ya depende del criterio de cada cirujano. ¿Sí? Es también un tip que les doy. Cuando vayan a hacer una extracción, una cirugía, no sé, bla, 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 esto no lo hacen en la universidad, esto es
son mañas de viejo lobo de mar. No lo vayan a hacer en clínica, ni siquiera lo mencionen, porque luego a veces hay doctores muy cerrados, muy herméticos. Manda, hijo. Sí, hijo, más tarde. Pero cuando se haga una extracción y quieran controlar el sangrado, tienen varias opciones. Una de ellas es poner cemento quirúrgico, ¿sí? Mezclan el cemento, obtienen una pasta y retacan el alveolo con el cemento quirúrgico. ¿Sí? Eso para el sangrado. Pero en ocasión, si no tienen cemento quirúrgico, pueden utilizar el Pepto-Bismol. Viven una gasa y lo colocan en el alveolo. ¿Sí? Hay varias alternativas. Esto lo van a ver más en exodoncia. En exodoncia les van a decir, ¿no? Pues compresión, 7 minutos. No se para, pues cemento quirúrgico. No se para, pues gel foam, ¿sí? Y hay esas 3 opciones. Y otra opción es el Pepto-Bismol. Es poner una gasita embebida para que se controle el sangrado. Sobre todo, se batalla más en controlar el sangrado en gente que es hipertensa. Entonces, mucho cuidado. Otra recomendación que les doy es de que a todo paciente que les llegue al consultorio le tomen la presión. ¿Sí? Porque realmente aquí en México, bueno, y me imagino que en el resto del mundo, no nada más aquí en México, que en todos lados se cose más. Les puede llegar un paciente con la intención de que les quiten una muela. Llegan y ellos ya asumen que su muela ya no tiene salvación y se la tienen que quitar. Y aunque les den otra opción de que, mira, tienes la opción de la endodoncia para salvarla y no la pierdas, hay gente, pues así está educada, no le da valor a sus dientes. No, quítemela. ¿Sí? Si es un paciente mayor a 35 años, 40 años, sí tomen la presión. Porque ustedes, cuando le hagan la historia clínica, usted sufre de hipertensión, la mayoría ni siquiera sabe que es hipertenso. ¿Sí? Y si no saben la presión que trae, se pueden meter en problemas. ¿Sí? Quitar la muela y se le puede venir un sangrado profuso. ¿Sí? Siempre tomen la presión. ¿Sí? Además, el paciente va a notar la atención que está recibiendo y les va a dar prestigio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo mi asistente, llega un paciente nuevo, le hace la historia, ella hace las preguntas de rigor, y mientras yo estoy, no sé, con otro paciente adentro, aprovechando el tiempo, ella le hace las preguntas, tiene un acordeón, por así decirlo, y ella les toma la presión. ¿Sí? A veces llegan pacientes, sobre todo pacientes muy obesos, donde batallan tomarles la presión, bueno, entonces ahí sí yo ya salgo y se las tomo. ¿Sí? Si es un paciente que tiene arriba de 140/90, no es recomendable que le quiten una muela, porque el sangrado va a ser profuso. Abajo de este rango, 139, 89, operen, no hay ningún problema. Me han llegado pacientes con una presión, se los juro, de 220, ¿sí? Sobre 120. ¿Sí? Le digo, ¿cómo es posible que siga parado y así tan campante? Digo, no vaya y corra al hospital para que le bajen la presión. Pues en cualquier momento le puede dar un accidente cerebrovascular. ¿Cuándo Y tenía, es profe? difícil Perdón. luego a veces hacerlos entender a los pacientes porque dicen, es que yo no me siento mal. Sí, yo no tengo presión. Fui y me dijeron que tenía la presión alta, pero yo me siento bien. Y no se toman el medicamento. No se toman los antihipertensivos. A veces es difícil lidiar con esos pacientes. ¿Sí? A mí me llegó una señora, pobrecita, tenía mucho dolor. Sí, doctor, ayúdeme, es que no aguanto. Ah, sí, no, a ver, vamos a ver. Ya le tomé la presión, traía como 190/120. Digo, no, señora, váyase a controlar la presión. Ay, doctor, no sea así, es que la muela, que no sé qué. Digo, mire, ahorita lo de menos es la muela.
Ahorita lo que urge es su presión. Le puede dar un infarto, un accidente cerebrovascular. Váyase a controlar la presión. Ay, es que para el dolor, pues tómese analgésico. Mire, está ahí ketorolaco mezclado con tramadol. Sí, es muy eficiente, ¿sí? En inyección o sublingual. Y con eso es más que suficiente para que se le vaya controlando el dolor. ¿Sí? Pues no, estaba terca en que le quitara la muela. Y dije, no, señora, no la voy a atender así. Vaya ahorita mismo, es más, vaya ahorita con el médico, que se tome el medicamento actúa muy rápido. Si se le baja la presión en media hora le quito la muela. No, ¿saben qué fue lo que hizo? Fue con otro doctor. Igual el doctor la batió. Y fue con otro, igual la batió. Así anduvo y no quería ir al médico a controlarse la presión. Pues así anduvo como una semana con el dolor y no queriendo ir al médico hasta que por fin dijo, no, bueno, ya voy porque no aguanto, porque incluso hasta me hablaba y me decía, es que doctor, ya fue con el doctor. No, todavía no voy, pues vaya con el doctor. Y con mucho gusto le quito la muela. Una semana se aventó sufriendo, ¿sí? Porque no quería tomarse el medicamento para la presión. A eso se van a enfrentar ustedes, ¿sí? Pero de veras, que no los quieran manipular, ¿sí? Tienen que ser este, de carácter fuerte, porque luego a veces sí los llegan, y nada más les ven la cara, pues, sí, pobrecitos, ¿no? Pero es que si le dan por su lado al paciente, al que van a meter en problemas van a ser a ustedes. Entonces, mucho cuidado, de veras. Nunca pierdan ese sano, por así decirlo, miedo a los pacientes que les puedan llegar. Profe, Sí, ¿cree que también sea recomendable, aunque se haga una historia y todo, se esté checando la presión cada vez que llegue el paciente? ¿cómo? ¿Qué? ¿Cree que también sea recomendable que se cheque la presión cada vez que se va a atender al paciente y no solo para la historia clínica? No, bueno, generalmente yo no lo hago. Yo solamente cuando hago la historia clínica, ¿sí? Y recuerden que la historia clínica pierde validez después de 5 años. O sea, sí va a haber pacientes que van a seguir viendo durante mucho tiempo. Va a haber pacientes que se van a quedar y van a ser sus pacientes de toda la vida. Y hay pacientes que nada más llegan, les quitan la muela, lo resuelven la urgencia y ya no lo vuelven a ver. Sí, se van a tener de todo. En la primera consulta, pues sí, tomar presión. En las citas subsecuentes depende. Si es un paciente terquito, por ejemplo, a esta señora, la que les estoy platicando, si algún día me llegara a volver a buscar, a ella sí le tomaría la presión, porque luego a veces son pacientes que nada más se lo toman un tiempo o nada más se tomaron el medicamento para poderse atender y después ya dejan el medicamento, porque según ellos se sienten bien. Sí, entonces ya depende de usted cómo vea sus pacientes. ¿Sí? Cada cita, pues sí, es tedioso. ¿Sí? A lo mejor ahorita como apenas van a empezar, pues sí van a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero conforme les vaya aumentando la agenda, ya no van a poder. ¿Sí? Luego a veces hay pacientes que los tengo que atender en 10, 15 minutos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? No, profe. Mande, dígame. No, ¿No? Ah. todo en orden. A ver, Manuel, ahorita que aprendió su micrófono. ¿Cuáles son las arterias que irrigan a la región tonsilar? Para la región tonsilar. Pues sí, la que acabamos de ver. No. No, profe, no sé. Lo acabamos de ver. Ahorita, hace La 5 arteria minutos. lingual.
Ajá, No sé si la faringe ascendente. también. Y me faltan dos. ¿Cuántos me faltan, profe? 2. Mm, La lingual, la faringe ascendente. Ujú. Palatina, ¿Cuál de las dos? ascendente y descendente. Ajá, la ascendente y la descendente. La ascendente de la facial y la descendente de la maxilar interna. Ah, ok. ¿Ya ven? Yo creo que les voy a exigir que prendan su cámara, ¿eh? Porque a mí se me hace que nada más llegan, se conectan y se van a dormir otra vez. A ver, ¿quién hace eso? Dígame, confiéselo. ¿Nadie? Zafo. No. De seguro se ha de haber uno que otro por ahí. Que nada más se conecta y no va a dormir. Al fin y al cabo ya Alexa, tengo la profe. presentación. Alexa ya hace eso. ¿Mandé? ¿Quién es Alexa eso? hace eso. ¿Alguna vez lo ha hecho, Juan? No, para nada. No, pues no me consta. Estoy despierto desde las 6 de la mañana, Mm, sí, preparado para su clase. ok. Bueno, ay, pues ya se nos fue la hora. Entonces, bueno, el próximo tema, la próxima unidad es regiones del cuello. Las regiones del cuello son un poquito complicadas, ¿sí? Afortunadamente no profundizo mucho, obviamente sí hay áreas en las que les tengo que dar mayor énfasis, hay áreas que no tiene caso que se domine al 100% porque no lo van a volver a ver. Es más, ni los cirujanos conocen al 100% el cuello, ¿sí? O sea, ya con los maxilos que les van a tocar más adelante, pues es muy a grosso modo el cuello, la verdad. Yo sí se los voy a dar completo, les voy a dar todo, todito, ¿sí? Pero obviamente sí voy a dar énfasis en ciertas cosas, ¿sí? Entonces, para empezar, las regiones del cuello ya las había mencionado desde hace tiempo. Se divide en general, cuello parietal y cuello visceral. Ya saben, el cuello parietal son todos los músculos que rodean al cuello visceral, que se encuentran por delante de la columna cervical, ¿sí? A su vez, el cuello parietal, que viene siendo puros músculos, se subdivide en 3. Región anterior, región lateral y región posterior. La región anterior, a su vez, se divide en 2. Región suprayoidea y región infrayoidea. La región lateral se subdivide en 3 áreas. Región parotidia, región esternocleidomastoidea o carotidia y la región supraclavicular. ¿Sí? Y la región posterior, esa es única, esa no se subdivide. ¿Sí? Vamos a ver cada una. Y cuello visceral, pues son las vísceras y vamos a ver cada una. Primero faringe, laringe y el cuerpo de la glándula tiroides. ¿Sí? Otras estructuras que son, digamos, de transición pertenecen tanto al cuello como al tórax, es el esófago y la tráquea, y yo generalmente lo omito, no veo necesidad de dárselos. ¿Sí? No tiene mucha aplicación clínica. ¿Sí? Entonces, esófago y tráquea cervical no se los doy, no tiene caso. ¿Sí? Prefiero dar énfasis a otras áreas. La región suprayoidea, esa sí tienen que dominarla al 100%. Es una región de mucha importancia para nosotros como estomatólogos. Va a ser la primera que vamos a ver. Vamos a empezar a ver a partir de mañana. Tiene una íntima relación con los espacios profundos. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo es que se da esta comunicación. Sí, es importante que lo conozcan. Lo van a volver a ver en cirugía. La región suprayoidea se comunica directamente con la región sublingual. ¿Sí?
Y a su vez la región suprayoidea se subdivide en otras 3 regiones. ¿Sí? La región submental y submandibular. ¿Sí? Las 3 están, o sea, 2 submandibulares, una a cada lado, y en la línea media, la región submental. Esa es única. Sí, ya les voy a explicar cómo es que se subdivide esa región y por qué es importante que conozcan esta subdivisión. ¿Sí? Porque hay una alteración, de hecho, creo que, no sé si viene en la práctica de regiones profundas, viene un tema de investigación que es angina de Ludwig. No sé si ya lo habrán visto en anatomía con la doctora Irlanda. ¿Llegaron a verla? ¿No? ¿Angina de Ludwig? No. Ok. Creo que no, no sé. ¿Perdón? Creo que no. No, no me acuerdo, no sé. Ok. Bueno, no. La angina de Ludwig es básicamente colección de pus, ¿sí? Por un origen odontogénico. Es decir, una caries, el paciente no se trata. ¿Por qué? Pues parece increíble, pero la principal razón por la que el paciente no se atiende no es por dinero, no es por falta de tiempo, es por miedo al dentista. ¿Sí? La mayoría de los pacientes que no se atienden es por eso, que le tienen miedo al dentista. ¿Sí? Entonces, supongamos, tenemos un paciente de estos, una caries, no se atiende porque le da miedo. La caries sigue avanzando, sigue destruyendo el esmalte, destruye dentina, llega a la pulpa, empieza a infectar la pulpa, el paciente se aguanta, se toma analgésicos, ¿sí? Para mitigar el dolor. No se toma antibiótico porque ya solamente se vende por receta, ¿sí? Si no es una multa de 5,000 pesos para la farmacia que expida antibióticos sin receta, ¿sí? Continúa el proceso infeccioso, ¿sí? La cámara pulpar se llena de pus, el paciente sigue sin atenderse, la pus migra hacia el ápice, empieza a invadir lo que es el hueso esponjoso de la mandíbula, ¿sí? El paciente sigue sin atenderse y la pus empieza a perforar las corticales, ¿sí? Empieza la cortical interna, la que está en relación con la región sublingual, es más delgada. Entonces por ahí puede drenar la pus. Perfora la cortical interna, ¿sí? Llega al espacio sublingual, el paciente sigue sin atenderse, ¿sí? Se llena el espacio sublingual de pus, sigue sin atenderse y de ahí se va a la región suprayoidea, invade el espacio submandibular, sigue sin atenderse este cabrón, empieza a drenar, a coleccionar en el espacio submental, sigue sin atenderse, empieza a afectar el espacio submandibular del otro lado, sigue sin atenderse, ¿sí? Y afecta la región sublingual del lado contrario. Entonces ya tiene infectados los 2 espacios submandibulares y toda la región suprayoidea. Cuando hay una colección de pus en todos estos espacios, es una angina de Ludwig. Tratamiento, prácticamente hay que degollar al paciente. Se tiene que abrir acá para drenar toda esa pus. ¿Sí? Si el paciente todavía está en la necesidad de no atenderse, entonces esa colección de pus puede llegar al espacio faringeo lateral y del espacio faringeo lateral directito al mediastino. Y cuando llega al mediastino, solamente el 80% se muere. ¿Sí? Entonces, pues bueno, se dan casos. A mí me tocó ver morir un paciente así. Sí, una señora, me tocó verla morir. Sí, cuando estaba haciendo mi servicio en el Hospital Hidalgo. El doctor Manuel tenía como 10 años de que no le tocaba una muerte en su servicio. ¿Sí? Y curiosamente, cuando a mí me toca darle el servicio con él, me toca. Su segundo fallecido en toda, creo que su carrera profesional que había estado en el Hospital Hidalgo. Fue el salado, pues, profe. ¿Mande? Fue el salado usted, pues. yo o Asdrúbal, estábamos los dos.
Cualquiera de los dos, o los dos juntos. Sí, sí, no, no, pues es que la paciente, pues sí, tenía 15 días con la infección y no se atendía. Mm. Luego también ahí tuvo que ver, pues, la incompetencia de los camilleros. Sí. No llegaron a tiempo. Ok. No, lo que pasó ahí fue que primero se fue al tercer milenio a que la atendieran. Y en el hospital tercer milenio no hay servicio de cirugía maxilofacial. Entonces lo que se tiene que hacer ahí es un traslado. La Trasladarlo. trasladaron al Hospital Hidalgo y los camilleros que hacen el traslado, o sea, los que manejan la ambulancia, ¿sí? Ajá. Tienen que entregar al paciente al doctor que se va a hacer responsable del caso. Sí, o sea, ellos tienen que llegar con la camillita, con su historia clínica, tienen que llegar con el doctor. El doctor, mire, tenemos este paciente con estas características, nos llegó acá, traslado, ellos personalmente lo tienen que entregar y tienen que entregar la historia clínica. Digo, mira, aquí está, nos llegó con estas características. ¿Sí? Lo que hicieron estos tipos fue que nosotros teníamos mucho trabajo. Desde las 3 que llegamos hasta las 8 estábamos en joda. Y me acuerdo que llegó esa señora, ya la sala de espera se había vaciado. Ya no había ningún paciente. Y me acuerdo que estaba la señora postrada en la camilla con un familiar sosteniendo la historia clínica, así en la mano. Y no decía nada, ni preguntaba, ni nada. Sí, y pues nosotros ya la habíamos visto, pero pues no sabíamos porque el traslado se tiene que hacer así. El camillero tiene que entregar al paciente. Entregarla. Sí. Y no lo hicieron. Sí, le han de haber dicho, no, pues sí, aquí está el doctor, pues ahí le entrega la historia clínica y díganle cómo está su mamá, ¿no? Y se largaron. Sí. Si no es porque el doctor Manuel se acercó, yo creo que sí, ahí se hubieran quedado hasta que la señora se hubiera muerto, ahí en la sala de espera. El doctor Manuel pues los vio y dijo, oiga, pues ¿con quién vienen? Y ya la familia le dijo, no, pues con un tal doctor Manuel González. Y yo, pues soy yo, ¿qué pasó? No, pues es que me mandaron del tercer milenio y que no sé qué. No, miren, nada más de verla, dijo directito a quirófano. Sí. Y sí, de volada se la llevaron a quirófano. Todos los quirófanos estaban llenos, estaban ocupados. La tuvieron que operar en urgencias, en la sala de urgencias. Sí. Porque ya la señora ya tenía problemas para respirar. Y esa operación no la podía hacer él. La tenía que hacer un otorrino. ¿Sí? Y vocearon al otorrino, el otorrino no estaba y el doctor Manuel me dejó la tarea de buscarla por todo el hospital. Sí, ahí anduve recorriendo todo el hospital de arriba hasta abajo buscando a la doctora Virgen, así se apellida, no sé si sigue ahí, Mónica Virgen. No hallaba, ¿no? Y el doctor pues, bien desesperado. ¿Dónde está la doctora Virgen? Y yo, no, pues no la hallo. Búsquela, no regreses hasta que me la traiga. Y yo, ay, caray, no, pues ya no. Y dije, no la hallaba por ningún lado, voceándola, que se ocupaba en urgencias. Yo dije, no, hombre, ¿qué hago? Y hasta que escuché unos tacones, dije, Ya después. era la doctora. Se metió a su consultorio y no, luego me metí, iba a ver un paciente, le dije, doctora, urge su presencia en urgencias. Hay un paciente con angina de Ludwig, ya con síntomas de mediastinitis, necesita una traqueotomía. Sí, y no, pues despidió a su paciente en ese momento y se fue y no le encontraba porque estaba en la biblioteca y el altavoz no llega a la biblioteca, obviamente. Sí. Pues lo operó, lo alcanzó a operar. Sí, eso ocurrió como a las 10 de la noche. Todos nos fuimos. El doctor Manuel decía, yo pensaba que él iba a operar en ese momento. Ya tenía la traqueotomía, ya estaba estabilizada. Dije, no, va a debridar ahorita el absceso. Yo dije, ching, ya valió, voy a salir como a la 1 de la mañana. Sí, pero dije, pues no importa. Él es el que, pues no le hace, me quedo, ¿no? Pero cuando dijo el doctor, no, ya vámonos, mañana a primera hora a las 3 lo operamos. A mí se me hizo mucho tiempo. Y dije, cabrón, dije, no lo va a lograr. Sí, no va a aguantar hasta las 3 del próximo día. Y sí pensé en decirle al doctor, opérela, doctor, yo me quedo. Si Asdrúbal se quiere ir, que se vaya, pero yo le ayudo. Sí, o sea, no se lo dije.
me ganó la hueva. Sí, la verdad. Sí. Y se murió el paciente. Ahora, yo no sé si si yo le hubiera dicho al doctor que lo operábamos en ese momento, no sé si la paciente lo hubiera logrado. Sí. Pues algo que, pues esa espinita que ahí tengo. Sí. Digo, me caló cuando murió. Yo creo que de los tres, Asdrúbal, el doctor Manuel, yo creo que a mí fue el que más me pegó. Y luego también yo fui el primero que se enteró. Sí, ya al siguiente día, yo llegué temprano. Yo siempre llegaba primero, antes que el doctor y antes que Asdrúbal. Y pues siempre nuestra responsabilidad era nosotros, teníamos que preparar el quirófano. Y voy llegando. La señora Juana González Leos, ya todavía me acuerdo su nombre. Y ella me dice, no, falleció a las 5 de la mañana. Dije, no, si lo sabía, no iba a aguantar. ¿Sí? Y yo fui el primero, yo fui el que le tuvo que decir a... Bueno, yo le dije a Asdrúbal y Asdrúbal ni me creía. Oye, güey, ya se murió la señora. No mames, güey, nada, güey. Digo, se murió, no inventé. Digo, no, güey, es en serio. Ah, no mames, yo. Digo, sí, ya después el doctor Manuel llegó y pues sí. Ah, no, ya me enteré, doctor, no, sí, no, qué lástima. Ah, no iba a aguantar hasta las 3. Pero quién sabe. De todos modos, las probabilidades estaban en nuestra contra. Pero quién sabe. Realmente uno nunca sabe qué hubiera pasado si lo hubiéramos operado a las 10 de la noche. Uno nunca sabe. ¿Sale? Entonces, pues ya saben a lo que le tiran a aquellos que quieran maxilo. Yo no fui médico porque iba huyendo precisamente de esa responsabilidad de que se me fuera un paciente y me tocó vivirlo en mi servicio. Uno nunca sabe las cosas. Tiene la vida. Sí, ¿vale? Entonces nos vemos el día de mañana. Mañana empezamos con la región suprayoidea. Ay, disculpen que haya empezado tan tarde, pero es que la comida de ayer no me cayó muy bien. Sí, iba con cursera. Estaba haciendo un depósito en el bañorte. Sí, sí, entonces ya estaba a punto de decirles que no iba a haber clase. Pero no, sí, ya me sentí mejor y dije, no, sí, ya, ahorita ando bien. Ah, muy bien, pues. Nomás no voy a estornudar porque si no. Ándale, sí, nomás sin estornudar. No, ya, el COVID ya. Ah, bueno. Sí, no, ya, y paradójicamente esta pandemia va a empezar a bajar cuando aumenten los casos. Sí, o sea, es un virus que se va a debilitar conforme se expanda. Sí. Pues, ni modo, es el curso natural de cada pandemia. Pues, a ver, solo esperemos que a quien le llegue a dar o nos llegue a dar, no sé, esperemos que no, pues no nos vaya tan mal. ¿Sale? Pues sí. Entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos Hasta luego. luego. Adiós.